Seguimos en hashtag internacional de Canal Capital con el tema de numeral Ucrania y nos habíamos quedado con una pregunta, y es ¿qué se debe privilegiar? ¿El respeto a la integridad territorial o el derecho a la autodeterminación de los pueblos? ¿Quién arranca, Mijael? Yo empiezo, ¿sí? Que entre Rusia y Ucrania existe un acuerdo bilateral sobre la flote ruso que permite que Rusia establezca una base militar en la península de Crimea. Y sin embargo, este convenio no le permite a Rusia hacer presencia en todo el territorio de la península ni aumentar sus tropas. Lo anterior, de acuerdo con la definición de la ONU adoptada en 1974, se considera como un acto de violación y presencia es un acto de agresión. Agresión. Agresión, sí. Y cabe señalar que esta explicación de Moscú sobre los fascistas en Crimea no tiene ningún fundamento. Y los medios rusos están tratando de convencer a los ciudadanos de Rusia que en Ucrania fascistas tomaron el poder. Pero en realidad no es, porque en el Parlamento actual ellos no tienen ningún puesto. Esa es mi posición. Pues Laura, la pregunta es la pregunta del millón, y sobre eso desde el punto de vista jurídico hay dos posiciones, como en todo. La prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno o la prevalencia del derecho interno sobre el derecho internacional. El problema real aquí es que aun si optáramos porque el derecho internacional está por encima del derecho interno, es muy difícil hacer cumplir el derecho internacional. El derecho internacional desafortunadamente no tiene tantos dientes como uno quisiera que tuviera. El derecho internacional se lo inventaron para los países débiles. Somos los países débiles los que más apelamos al derecho internacional y los que más nos agarramos de allí. Así que responder esa pregunta hoy en este punto, en el caso de Ucrania y para definir el tema de Crimea, es muy complicado. Yo pienso que desconocer el derecho interno también es un problema mayúsculo para un país como Ucrania, y que el derecho interno también le da unas herramientas a un sector de Ucrania que es aparentemente el sector mayoritario, el sector del gobierno interino en este momento, para defenderse de posibles invasiones, de agresiones que vengan de vecinos, porque así lo ven los sectores que están en el este de Ucrania, digamos la invasión de las tropas rusas. Y así lo está interpretando también la Unión Europea, así lo está interpretando Estados Unidos. Así que apelar a ese derecho interno puede ser una salvaguarda para un grupo importante de una población de un país. Pero Aneta, cuando finalmente se le reconoce la independencia a Kosovo, una de las razones por las cuales se le reconoce era porque era ya imposible dar marcha atrás. Una vez OTAN interviene, era imposible dar marcha atrás. Ya las expectativas de independencia de Kosovo estaban, digamos, dadas. En Kosovo no hubo referendo, en Kosovo. ¿Es posible? Sí. La población de Crimea vota a favor de este referendo, independientemente del derecho. Sí. ¿Es posible dar marcha atrás y obligarlos a que sean parte de Ucrania si no quieren ser parte de Ucrania? La lógica de todos los conflictos nacionales muestran una escalación de los conflictos y una búsqueda de un propósito que espera esta población. Cumplir el propósito es lo más importante, así que no importa si van a ganar o no van a ganar, una vez queriendo una autodeterminación hace unos meses, hoy día la independencia, esto significa que nunca van a parar de pedir, querer llegar hasta esta independencia. No hay ningún país que ha dicho, ha logrado la independencia y ahora voy a ir atrás. Esto es la lógica de los estados nacionales. Parece que estamos en un mundo donde los estados nacionales se vuelven más pequeños, pero no conviene a las grandes potencias. Y ahí. Jesús, ¿es posible políticamente mantener a Crimea dentro de Ucrania? Pues me parece que depende en buena medida de lo que haga el gobierno y en este punto me parece que ya es casi imposible. Lo que pasa es que lo que yo veo es que finalmente, al parecer, la comunidad internacional
apoya todas las acciones del gobierno actual de Kiev. Es decir, el gobierno en transición, al parecer, todo lo que está haciendo está bien. Y de nuevo, como no ha criticado de ninguna manera la aparición de estos movimientos nacionalistas, algunos de los cuales buscan la aparición de una Ucrania para ucranianos literalmente, me parece que cada vez aumenta más el temor en la población de Crimea y en la población prorrusa, porque finalmente, al parecer, la comunidad internacional apoya siempre, en todos los casos, al gobierno transicional de Kiev, lo cual finalmente pone en riesgo la población de Rusia y finalmente la población rusa en Ucrania. Y finalmente me parece que la única salida que ven en este caso es esa posible independencia. Así que me parece que si el gobierno de Kiev no regula un poco sus acciones y finalmente no intenta hasta cierto punto tratar de contener la posibilidad de este nacionalismo ucraniano y tratar de integrar a la otra parte del país que hasta ahora no ha tratado de integrar, no existe la posibilidad de echar marcha atrás y la separación es casi inevitable. Mijael, yo tengo creo que esta pregunta es para usted. Raúl Espitia le manda a preguntar si el gobierno de Putin realmente invoca el derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Dónde queda la situación de Chechenia? Es que en Rusia ahora nosotros no podemos iniciar el referéndum y celebrar el referéndum como en Ucrania. Y esto me parece muy chistoso porque Putin quiere ayudar a Ucrania a celebrar este referéndum y si alguien en Rusia ahora va a hablar sobre separatismo, es un delito penal. ¿Delito penal? Delito penal. Si alguien va a hablar sobre el referéndum, por ejemplo, en Chechenia. Eso la situación en Rusia es muy complicada porque la Unión Soviética ahora en los viejos repúblicos de la Unión Soviética viven muchos rusos. En Bielorrusia, por ejemplo, en Georgia o en Kazajstán, sí, hay también rusos. Y si después de Ucrania el gobierno de Rusia quiere ayudar a estos países también de cambiar sus fronteras, eso significa que el problema es interminable. Sí, sí. Y la pregunta que le haría a los cuatro como internacionalistas es la siguiente. Aneta hablaba de pequeños estados. ¿El sistema internacional aguantaría un avance, digamos, cada vez más profundo hacia un sistema de microestados? Porque finalmente, cuando se busca la homogeneidad étnica en un territorio, siempre va a haber un grupito más pequeño que va a querer salirse. ¿Es posible avalar una tendencia hacia los microestados? ¿Qué sostenibilidad tienen económica, políticamente? Bueno, estamos con España, donde se va a decidir el futuro de Cataluña. Escocia también está buscando esta separación. La misma Bélgica, no sabemos si va a sobrevivir o va a seguir en su forma en cual existe. Esto no es un fenómeno solo de una parte oriental de Europa o una parte que tiene problemas económicos. Esto existe en todas las partes por cuestiones que el nacionalismo es respuesta de unos problemas muy profundos, económicos, sociales, si quieren psicológicos, si quieren es una respuesta de esta globalización feroz que va en el mundo. Es una manera de identificarte con algo que no se ha perdido en el tiempo cuando tú vives en un país donde no tienes dinero para comprarte el pan y estás en una miseria tremenda y aparecen unas ayudas arriba pero nunca aparecen hasta esta población. Así que hay un fenómeno nacional a cual se agarran los pueblos en el momento cuando hay problemas no resueltos. Este año vamos a celebrar 100 años de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué inició la guerra? Porque hubo una tensión muy profunda económica, social y política y respondió en un choque nacional con ganas de cambiar el mundo. Ahora no vamos a cambiar el mundo, pero identificarte con tu propia, en este caso, pequeña parte del mundo, Crimea, un lugar del mundo, esto sí es un orgullo. Sí, ese es un tema muy complejo. A mí me parece que estamos llenos de millones de naciones en el mundo, de naciones entendidas desde el punto de vista sociológico, que se identifican con una cultura determinada, pero que pueden pertenecer a un Estado que convoque más de una nación. Y yo creo que el mundo y la comunidad internacional
no sobrevivirían y no serían capaces de funcionar con esos millones de naciones como autonomías absolutamente independientes, como si fueran países autónomos, entre otras porque la supervivencia de esas naciones en muchos casos sería muy difícil, sería imposible. Entonces la magia ahí yo creo es cuando son estados tan grandes que convocan distintas naciones, como el caso de Ucrania o como lo fue la Unión Soviética en su momento, es dar la suficiente autonomía y no tratar de homogeneizar en aspectos fundamentales a esas naciones. Convocar identidades, establecer reglas del juego claras para todo el mundo, pero no homogeneizar en unos aspectos claros y claves a esas naciones que se diferencian desde el punto de vista cultural. Bueno, nos vamos a una segunda pausa, pero antes de irnos quiero que vean una segunda nota sobre contexto de Ucrania y Crimea. Veamos la nota. Ucrania, en Europa del Este, limita con Rusia hacia el este, con Bielorrusia al norte, con Polonia, Eslovaquia y Hungría hacia el oeste, con Rumanía y Moldavia al suroeste y con el Mar Negro y el Mar de Azov al sur. Después de Rusia, Ucrania es la república más rica de la comunidad de estados independientes, debido a sus recursos mineros, agropecuarios y a una industria en desarrollo que depende de importaciones de fuentes energéticas como petróleo y gas natural. Tras las protestas contra el gobierno en Ucrania en noviembre pasado, el conflicto se trasladó a Kiev, la capital. Pero desde la caída del gobierno de Víktor Yanukovych, las divisiones internas del país tienen un nuevo escenario, Crimea, una península que está ubicada en el Mar Negro y que le permite a Rusia acceder al Mediterráneo por vía marítima. Además, es un importante enclave turístico y un paso estratégico para el comercio de Europa y Asia. La relación entre Crimea y la llamada Madre Rusia no es solo de fronteras. Aparte de vínculos étnicos, de tradición y lenguaje, la ubicación geoestratégica clave de la península en el Mar Negro le permite ser ruta de intercambios comerciales globales y ductos que transportan petróleo y gas de oriente a occidente. Crimea lleva tan solo 60 años como parte de Ucrania, ya que fue transferida en 1954 por orden del ex líder soviético Nikita Khrushchev, quien pertenecía a la etnia ucraniana. But Khrushchev quickly denounced the idea as a bold espionage plot. After 2 years of uncertainty, it was clear that Nikita Khrushchev was now the top man in Moscow. A lo largo de la historia, este territorio ha sido ocupado por griegos, romanos, hunos, bizantinos y turcos, entre otros. Más del 58% de la población de Crimea es de origen ruso, aproximadamente 1 millón de personas, hecho que ha sido aprovechado en los últimos días por los políticos locales que tienen vínculos con Moscú.